sílabos y van a darse cuenta de que más o menos tienen algo para borrar esto. No, aquí. Van a ver en el sílabus, ya sí no más. Van a ver que más o menos se abarca todos los temas que deben conocer. En vascular periférico está arterias periféricas, y lo que tenemos que estar claros al salir de estos seminarios es cómo diferenciar patología arterial periférica que patología venosa periférica. Eso tiene que quedar claro, porque da pena a un médico que no puede diferenciar esas dos cosas. Entonces, pésimo. Por lo menos eso. Y tiene su importancia. Porque si nosotros diagnosticamos o creemos diagnosticar una obstrucción arterial periférica, tenemos 6 horas. Pasadas las 6 horas, ya no hay remedio. Entonces hay que amputar la extremidad, etc. Como se ha dado hace poco, había una carrera de motos acá en Quillabamba, hay un accidente y hay un diagnóstico errado. Entonces creen estar tratando bien y no es así. Pasa el tiempo y a pesar de que le pusieron al final todas las facilidades para transportarlo a Lima, avión de la Fuerza Aérea, etcétera, ya no había forma de remediar. Amén de que habían otros traumatismos de moto, pues, severos, y el paciente termina perdiendo la vida. Un chico de 20 años, no sé, algo así. Entonces, eso tiene que quedar claro. Este es el momento de quedar claro. Él ha leído bastante ese tema, entonces yo no veo que lo ponen en apuros para nada, ¿no? Entonces él tiene que contestar, tiene que al final entender, etcétera, pero con fundamento, porque también hay que saber preguntar. Hay que saber preguntar. No es preguntar por preguntar, porque yo quiero preguntar, porque quiero figurar preguntando, tampoco. La pregunta tiene que ser inteligente, buscando una respuesta inteligente. Es como mandar, no es cuestión de mandar, hay que saber mandar, ¿no es cierto? Vamos con Mateo. Profesor, compañeros todos, en esta oportunidad tengo el agrado de exponer acerca del tema de patología quirúrgica de las arterias periféricas. Vamos a hablar dentro de ese tema de tratamientos importantes como son las trombectomías, tromboendarterectomías y el bypass periférico, que son muy importantes. Este es un capítulo muy importante dentro de la cirugía cardiovascular. Tenemos que empezar definiendo el término de arteriopatía periférica. Alude a las patologías que, como la arteriosclerosis u otras que os dificultan el riego sanguíneo arterial, tipo vasculitis también, alteran la irrigación de una determinada zona periférica. Debemos diferenciarla de la vasculopatía periférica, ya que este término de vasculopatía no solamente se refiere a arterias, sino a venas y linfáticos, que lo vamos a tratar en un capítulo más adelante también. Entonces tenemos que diferenciarlo de esto. Debemos también diferenciar las arteriopatías agudas y crónicas, y aunque vamos a encontrar que dentro de algunas circunstancias pueden encontrarse estas dos conjuntamente, pero principalmente la clínica nos va a ayudar en su diferenciación. La fisiopatología de las arteriopatías oclusivas, ¿no? Se debe a un estrechamiento progresivo de las arterias, ¿no? Por acumulación de placas ateromatosas. Como sabemos, estas se originan en la íntima y proliferan hacia la luz de los vasos, o bien esta también puede darse por una oclusión súbita en las arteriopatías agudas. La baja presión de perfusión y la activación de las respuestas locales relacionadas a la hipoxia de los tejidos son lo que manifiesta la enfermedad, sea la claudicación intermitente, el dolor de reposo y los trastornos tróficos, que son lo que caracteriza a las arteriopatías oclusivas. En la semiología, el secreto está en recordar esa palabra, claudicación intermitente. Entonces, ahí empieza el diagnóstico de vasculopatía arterial periférica. Han visto que hay dos. Entonces, ¿qué cosa es claudicación intermitente? Se va a desarrollar en el curso de eso, es básico. Sí. Vamos a empezar hablando de
debe a una alteración arterial progresiva que se va dando a medida, progresivamente a medida que pasa el tiempo, la que conduce paulatinamente a un déficit crónico de aporte sanguíneo a los tejidos, lo que lleva a una hipoxia. El organismo trata de acomodarse a ella y la circulación colateral aumenta, se dilata para compensar esta alteración del tronco principal. Entonces, las manifestaciones van a ser completamente diferentes a una obstrucción de tipo aguda. La epidemiología podemos ver que su prevalencia oscila entre un 4,6 a un 29% de acuerdo a los lugares. En sujetos mayores de 70 años la prevalencia e incidencia aumenta, es aproximadamente el 40%, la prevalencia y la incidencia aumentan después de los 50 años, se da un 27% más entre los varones que entre las mujeres, y solo un tercio o la mitad de los pacientes que presentan arteriopatía periférica crónica presentan sintomatología. De ahí que algunos dicen que la epidemiología tal vez no es tan acertada, ¿no? Entonces, que podríamos encontrar más pacientes, ¿no? Y que y podría aumentar, ¿no? Por ejemplo, en los lugares en los que se dice, ¿no?, que tiene una baja incidencia. Los factores de riesgo son importantes, casi todos relacionados al síndrome metabólico. El más importante tal vez, primero de todos, es el tabaquismo, que dice que aumenta el factor de riesgo que aumenta el riesgo de arteriopatía periférica de 2 a 5 veces. El 85% de los pacientes que tienen arteriopatía periférica son fumadores crónicos, lo que hace un factor de riesgo importante. La diabetes mellitus también y la dislipidemia, junto con la obesidad y la hipertensión arterial, que conllevan el síndrome metabólico, también son un factor importante por la formación de placas ateromatosas. La hiperhomocisteinemia y las situaciones de hipercoagulabilidad son también muy importantes, ya que conllevan un riesgo cardiovascular importante por la formación de trombos y el desprendimiento de placas. Entonces ahí ustedes tienen que leer qué es hiperhomocisteinemia y cómo se llega a esa condición, ¿no? Eso lo tienen que leer. Vamos a decir licenciados, si no ustedes van a leer. Es importante eso. Estamos viendo las... Perdón, dime. Estamos viendo que prácticamente casi 30% mayores de 70 años tienen este problema y inclusive en condiciones de no están sintomáticos, ¿no? Asintomáticos. Y peor si encuentran gente con dislipidemia. Para eso habrá que valorar cómo están el perfil lipídico. Es importante, un médico así bonito, elegante, pues evalúa eso de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, el factor de obesidad, entonces ustedes también tendrán que saber sacar el índice de masa corporal, etcétera, etcétera, para evaluar obesidad. A propósito, del 20 al 24 me parece, es un congreso acá, es un congreso, me parece que es, no sé si es latinoamericano o algo así, pero no es nacional, de cirugía bariátrica, que es una cirugía elegante, es una cirugía de moda. Han proliferado clínicas en el mundo. En Alemania, he visto ahora en octubre, es una cosa, es el mundo de la medicina, del aspecto de cirugía bariátrica. Entonces, ustedes están acá. Es posible a través de su decano, digamos, con los delegados, oficiar a esa gente, no para que les den certificados, que eso es mucho pedir, porque la inscripción cuesta $500. Entonces, el que le da derecho pues al certificado, ¿no? Entonces, no pedimos tanto, pero algo hay que intentar. Lo poco que hay en Cusco hay que aprovechar. Ese es un congreso espectacular. Lo han puesto en Cusco muy bien. Yo no sé si puedan ayudarme a
Entonces, ese factor de dislipidemia es importante. La diabetes, si es diabética la persona, entonces más pues buscaremos en la anamnesis, un médico, como les digo, leído, instruido, haga pues un poco de anamnesis también en los diabéticos que sean un poco mayores, hombres o mujeres, más un poco más en hombres, dicen, ¿no? 27% más en hombres, pero igual, ver si tienen esos datos de vasculopatía periférica, es importante, ¿no? Hipertensión arterial, el hipertenso también eso es otra cosa, otro problemita adicional que se da a la vasculopatía periférica, ¿no? Y en fin, situaciones de hipercoagulabilidad. Ustedes también investigarán cuáles son pues, esas situaciones de hipercoagulabilidad. Hay que hacer una relación. Entonces, nadita raro que en el examen les pregunto situaciones de hipercoagulabilidad que condicionan la vasculopatía periférica. O les pregunto condiciones por las que se llega a la hiperhomocisteinemia. Puede ser una pregunta casi segura de examen, ¿no es cierto? Casi. Vamos, siguiente. Entonces, tenemos que descartar, ver esos factores de riesgo, además de factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que no se pueden cambiar, como son la edad, el sexo masculino en el que se dispone con mayor riesgo y, y el uso de estrógenos o algunos tratamientos que producen hipercoagulabilidad. Dentro del cuadro clínico tenemos que mencionar que los síntomas cardinales son tres y son los más importantes y que se correlacionan en el estadiaje, que son la claudicación intermitente, el dolor de reposo y a los que le siguen finalmente las lesiones tróficas, ¿no? Entonces estos tres síntomas van a ser los más importantes. Vamos a empezar describiendo lo que es la claudicación intermitente. Esto tienen que entender, salir de la clase entendiendo qué cosa es claudicación intermitente. Ese término ya lo había usado Bulley, que era un veterinario en 1831 pues, y lo había observado en los caballos. Charcot en 1858 hace la primera definición que hasta el día de hoy es vigente, ¿no? Dice, él lo definió como una impotencia muscular dolorosa en la que no existe en el grado de reposo, es decir, durante el reposo no se presenta, y consiste en el dolor que se origina en un grupo muscular que trabaja en condiciones deficitarias de oxígeno. Esto, por supuesto, como ya lo hemos visto, por el poco aporte de riego sanguíneo, ¿no? Y la hipoxia presente en los grupos musculares debido a la arteriopatía. El dolor o la claudicación del muslo y o la región glútea es significativo, por ejemplo, de las lesiones a nivel aortoilíaco, ¿no? Para la semiología. La claudicación o dolor de las pantorrillas es común de las oclusiones del sector de la arteria femoral superficial. Entonces, la semiología nos va a permitir incluso describir con cercanía, ¿no? En qué lugar se ha producido la obstrucción, ¿no? Y en qué lugar se puede realizar la intervención o dónde hacer el examen Doppler para confirmar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, claudicación intermitente, regresa, es impotencia muscular dolorosa en condiciones de actividad, ¿no es cierto? Calma con reposo. Y eso puede ya llevarnos a evaluar dónde está el problema. Si es en la región glútea, más o menos estamos pensando en el tramo aortoilíaco. Esa es claudicación intermitente. En la anamnesis ya debe decir claudicación intermitente. Si queremos tipificar un cuadro de vasculopatía arterial periférica. Entonces, dentro de la claudicación intermitente se presenta un signo que es muy interesante, que es la marcha del mirador de Villerias, ¿no? Que se presenta en pacientes de edad avanzada, ¿no? En el que el paciente afectado por el dolor en el miembro inferior debe detener la marcha para que el dolor desaparezca. Como sabemos, el dolor calma con el reposo y empeora con la actividad. Y luego comienza a retomar la misma, ¿no? Entonces el paciente puede narrarnos que cada vez camina un cierto tramo y presenta dolor en la pantorrilla, por ejemplo, y después se para y después un momento puede seguir caminando, ¿no? Y que empeora con la actividad, ¿no? El dolor en reposo es la siguiente etapa en el estadiaje y sigue cronológicamente la claudicación. Surge de una isquemia más crítica en el que el riego sanguíneo no es suficiente para las necesidades metabólicas
periféricas en reposo. El dolor o las parestesias en el pie y los dedos en las extremidades afectadas son importantes y este síntoma empeora con la elevación de las piernas y mejora al bajarlo. Los pacientes narran que para dormir, para evitar el dolor, duermen con los pies inclinados en el borde de la cama, ¿no? Con los pies hacia el suelo, ¿no? De tal manera que los pies con las extremidades hacia abajo ya no tienen que vencer la gravedad del flujo sanguíneo, de tal manera que mejora el dolor del paciente, ¿no? Entonces es un hallazgo muy importante también este dolor en reposo, ¿no? La isquemia crítica de las extremidades y los dedos puede provenir también de otras enfermedades también, como recordemos las vasculitis, que también causan obstrucción crónica, como la angeitis obliterante, los trastornos del tejido conjuntivo como sea el LES, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, el síndrome antifosfolipídico, que también está relacionado con el LES, la embolia arteriomatosa y la oclusión arterial aguda por trombosis o embolia, ¿no? Así como con todas las patologías crónicas de tipo vasculitis que pueden afectar los vasos sanguíneos, ¿no? Que también nos dan una patología arterial de tipo crónica, ¿no? Tenemos que el siguiente tipo de sintomatología son las lesiones tróficas, ¿no? Después que aparecen posteriormente a la claudicación y el dolor en reposo. Se debe a la disminución de los volúmenes. Primero podemos evidenciar disminución del volumen de las masas musculares, es decir, hay una atrofia muscular importante de ambos miembros. Hay desaparición de los pelos. El paciente puede narrarnos, ¿no? Que antes tenía vellos y ahora podemos ver una piel lisa, ¿no? Edematizada. Hay alteración en la forma de las uñas por la hipoxia. Y finalmente los más importantes son la presencia de ulceraciones y las gangrenas que pueden estar presentes. Las úlceras, tenemos que diferenciar las úlceras varicosas, que estas frecuentemente se observan debajo de los maleolos, ¿no? Y que tienen un dolor mucho menos agudo que el de la patología arterial, ¿no? Las ulceraciones y las gangrenas pueden ser causa de amputación, pueden infectar, de infección y de sepsis, ¿no? Por lo que debe hacerse un manejo rápido. Entonces, teniendo en cuenta estos tres cuadros, ¿no? Que son la claudicación intermitente, el dolor de reposo y las lesiones tróficas, se ha hecho una clasificación para hacer un estadiaje de la arteriopatía periférica crónica. Esa clasificación es la clasificación de Fontaine, que se edifica en un estadio 1, que es el paciente asintomático, ¿no? Que en un examen Doppler que se le ha hecho para descartar otra cosa, se le encuentra, ¿no? Una arteriopatía periférica, ¿no? Y el paciente es asintomático, ¿no? Un estadio 2A tiene que ver con una claudicación intermitente ligera, en el que el paciente puede soportar puede caminar más de 200 metros sin presentar el dolor de la claudicación. Un estadio 2B en el que el paciente tiene claudicación intermitente, pero se presenta el dolor antes de recorrer los 200 metros. El estadio 3 se presenta un dolor isquémico en reposo, que hemos visto, y en el estadio 4 se presentan las lesiones tróficas, la ulceración o la gangrena, ¿no? Y estos dos últimos, sobre todo, se van a correlacionar con un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es y de ahí la importancia de esta clasificación de Fontaine. Decías que la úlcera si era venosa, de origen varicoso, estaba por encima de los maleolos, ¿no es cierto? Sí, por debajo de los maleolos. Por debajo. Frecuente, por lo general. ¿Y si es arterial? Es un dolor más profundo. ¿Y la úlcera dónde? Y de mayor dolor. La úlcera en una zona más periférica puede presentarse las úlceras. Más distal. Sí, como han visto en las imágenes. Más distal. Y eso hay que diferenciar, porque un varicoso, las varices de miembros inferiores pueden ser no complicadas y complicadas. Las complicadas pueden ser con flebitis y con úlcera. Una persona que tiene úlcera varicosa generalmente es de menos edad, ¿no? Y tiene la llaga la úlcera
evolución es más tórpida, más larga, y ahí está con sus pomadas, sus vendas y todo su drama, ¿no? Y aparte de la medicina ocupacional, porque una persona con úlcera varicosa, es decir, es un tratamiento demasiado largo, los médicos no quieren hacerse cargo, tiene mal olor, es un problema en los trabajos, tampoco es difícil que lo reciban, porque a cada rato está con sus descansos y con cosas. Eso ya vamos a ver en ese momento. La úlcera de origen arterial, como dice, más periférica, ya han visto las imágenes, esas imágenes son típicas, estas de acá. Las varicosas generalmente están acá con piel pelagroide, con hiperpigmentación e hipodermitis. Piel pelagroide, típica de insuficiencia venosa periférica. Insuficiencia venosa periférica, piel pelagroide, como unas botas, hay una mancha que da en toda esta zona, y coronada con su úlcera, ¿no? En cambio la otra, más distal, como dice, más periférica, estas de acá, que son más de tipo arterial, ¿no? Por supuesto que van camino a la amputación. Seguimos. También hay que recalcar que las lesiones por úlceras venosas tienden a tener más tejido de granulación y bordes mal definidos, mientras que en la arteriopatía periférica los bordes son más definidos, como podemos ver en la imagen, ¿no? Muy buena diferencia. El tejido de granulación más patente para úlcera venosa o varicosa, tejido de granulación, y en los bordes poco definidos, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a ver? No, hay que avisarle a Manuel. Como tiene más tiempo todo eso, se da en la úlcera varicosa. Y también los bordes son poco definidos, en la otra son definidos, porque es ya factor arterial, ¿no? La úlcera varicosa se presta a toda la cuestión de medicina alternativa y todos esos cuentos, que le ponen azúcar, le ponen lechugas, le ponen no sé qué cosas, para favorecer la evidencia del tejido de granulación y ocasionalmente la epitelización de la úlcera que casi nunca se da. Esas cosas no caben en úlcera arterial. La úlcera arterial ya ahí se está jugando ya la vitalidad, la permanencia de la extremidad, ¿no? O de los dedos. Generalmente parte por los dedos, etcétera, y se va perdiendo, ¿no? Entonces ahí viene progresivamente, vienen las amputaciones progresivas a distintos niveles, ¿no? Como se ve, pues. Ahora vamos a ver qué pasa acá. Entonces, estos temas hay que conocerlos para no hablar barbaridades, pues, ¿no? Que a veces veo que hablan, ya es fruto de la ignorancia. Entonces hay que estar más leídos, más precisos en estas cosas. Y se da, y es gran parte de la consulta. Pero hay que estar informado. Puede cambiar su estatus económico. Hay que conocer. Vamos. Bien, entonces vamos al área de la clasificación de Fontaine, que es útil para decidir entre un tratamiento médico o la necesidad de un tratamiento quirúrgico, como ya hemos dicho. Básica, clasificación de Fontaine. Básica. Padre Nuestro. Entonces, el diagnóstico de la arteriopatía periférica se hace con una anamnesis detallada. La clínica es muy importante. La exploración física debe ser minuciosa con el examen de todos los pulsos periféricos, el pulso propício, pedio. Pulsos periféricos, eso no es broma. Eso el médico tiene que saber. Vamos. El pulso pedio, el pulso popliteo, femoral, que deben ser palpados en ambos lados, ¿no?
y haciendo una comparación en ambos lados, ¿no? Los antecedentes familiares van a ser importantes, ¿no? Los factores de riesgo presentes y las exploraciones complementarias, ¿no?, que vamos a tener a nuestro alcance para confirmar nuestro diagnóstico. Va a ser primero la ultrasonografía Doppler con índice tobillo-brazo, ¿no? Se hace un cociente entre la presión arterial sistólica media en la arteria tibial posterior y la registrada en la arteria humeral, obtenidas con un manguito adecuado y sonda Doppler, ¿no? Y tiene una sensibilidad de aproximadamente el 95%, ¿no? Cuando los valores entre 0.5 y 0.9 corresponden a claudicación y los menores de 0.5 a una obstrucción grave y se correlacionan con estadios de Fontaine 3 y 4, ¿no? Entonces este va a ser un examen muy importante si queremos no solamente observar la presencia de obstrucción, ¿no?, sino queremos estadificar también, ¿no? El test ejercicio en banda sin fin es otro examen muy importante. Se realiza con el índice tobillo-brazo antes y después del ejercicio. Si hay una caída de este índice en un 20% tras el ejercicio, se indica la existencia de una enfermedad arterial presente. Y si la caída no ocurre en los 5 primeros minutos de ejercicio, se descarta la presencia de una arteriopatía, ¿no?, en estos pacientes, ¿no? Muy parecido a lo que se hace en cardiología también, ¿no? El ecodoppler también está a nuestro alcance. Se puede examinar la morfología de los vasos, su diámetro, las características de la pared, así como la presencia y dirección de turbulencias del flujo sanguíneo. Se presenta una sensibilidad del 80% en este examen y una especificidad del 90 al 100% en la detección de lesiones a nivel femoral o popliteo, en comparación con la angiografía, ¿no?, que sería el gol estándar, ¿no? Pero es mucho menos sensible en las arterias tibiales y peroneas, ¿no? De tal manera que si sospechamos estas lesiones en arteria tibial y peronea, y la ecodoppler es negativa, vamos a pedir otro examen, ¿no?, como puede ser la angiografía. Podemos ver en la ecodoppler, ¿no?, cómo se evidencia, ¿no?, una turbulencia y una obstrucción, ¿no?, arterial importante, ¿no? De ahí que el examen nos puede ayudar bastante. La angiografía convencional también nos puede ayudar. Constituye el patrón de oro diagnóstico de esta patología, delimita la localización y extensión de las lesiones y valora el lecho arterial distal en la fase previa a la cirugía, ¿no? Antes de realizar la cirugía se necesita realizar una angiografía convencional para saber la localización exacta de la lesión y la forma de la intervención. La angiotomografía y la angioresonancia no son de uso habitual en estas patologías, pero sí en el caso de aorta ascendente torácica, abdominal y en las arterias ilíacas, es decir, en grandes vasos, ¿no?, en los que se presenta la arteriopatía. Los diagnósticos diferenciales de arteriopatía periférica crónica debe hacerse con otras patologías que también se presentan en ancianos y en personas mayores, como son las radiculopatías lumbosacras, ¿no?, que nos van a dar ese dolor también que se irradia, el dolor que se puede irradiar hacia muslos, hacia la región poplitea, ¿no?, y con el cual debe hacerse diagnóstico diferencial. Las estenosis vertebrales por lesión también nerviosa y las hernias de disco, ¿no?, que pueden originar dolor en la región glútea, la cadera y el muslo, la pantorrilla y hasta el pie durante la marcha, ¿no?, por lesión directa sobre la médula, ¿no?, y que puede simular esos cuadros, ¿no?, y que muchas veces se puede encontrar en un paciente que tiene arteriopatía periférica también se puede encontrar una hernia de disco, ¿no?, así como viceversa, ¿no? Es decir, pueden estar los dos puntos presentes, así que se tiene que descartar siempre esta patología también. El tratamiento de esa patología va a consistir en dos formas: un tratamiento de modificación de los factores de riesgo, tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. La modificación de los factores de riesgo incluye el abandono del hábito tabáquico, ¿no? Hay múltiples estudios, ¿no?, en los que se ha visto que el abandono del hábito tabáquico en estos pacientes en pacientes que son fumadores y presentan esta patología, posteriormente no hay mejoría de la claudicación intermitente ni del dolor de reposo, pero sí
mejora la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Y el agravamiento de la sintomatología. El abandono del sedentarismo es importante por el tratamiento de la obesidad, el control de la hiperlipemia, de la diabetes y de la hipertensión, sobre todo por la presencia del síndrome metabólico, que puede agravar esta patología, ¿no? Y que contribuye al aumento del tamaño de los ateromas y puede traer mayores complicaciones más adelante. El tratamiento farmacológico que se usa, principalmente, el primero que se ha llegado a usar es a través de la pentoxifilina y el nafidrofurilo, que proporcionan beneficio en las distancias máximas caminadas. Es decir, el paciente tiene una mejor, con esos vasodilatadores tiene una mejoría en la longitud de la caminata que tiene, ¿no? Cada vez se presenta a mayores distancias el dolor en la claudicación intermitente y mejora el dolor en reposo. El fármaco de elección que se está usando ahora es el cilostazol, que posee un efecto vasodilatador y también antiagregante plaquetario, ¿no? Que nos previene también de un riesgo de obstrucción de tipo aguda que se podría presentar en los pacientes. Y también está indicado el tratamiento con aspirina, ¿no? Clopidogrel o ticlopidina, ¿no? Que prevendría la aparición de eventos cardiovasculares y es útil luego de llevar a cabo los procedimientos de revascularización. Todos los pacientes sometidos a estos procedimientos de revascularización posteriormente tienen que recibir aspirina, clopidina o clopidogrel para su tratamiento, para que no vuelvan a hacer un evento de ese tipo, ¿no? El tratamiento quirúrgico está reservado para los estadios 3 y 4 de Fontaine, es decir, cuando hay lesiones tróficas, ¿no? Y una isquemia crítica. Es primordial hacer, antes de realizar el tratamiento quirúrgico, una minuciosa evaluación del árbol coronario, carotidio, cerebral y renal mediante un EKG. Hay que hacer ecodoppler de los vasos del cuello, realizar exámenes de función renal, si es necesario profundizar el estudio cardiológico, realizar ergometría, perfusión con talio y hasta cinecoronariografía para que durante el momento de la intervención no se produzcan, no se agrave la situación del paciente. Recordemos que los pacientes que tienen esas arteriopatías no solamente lo tienen localizado en un lugar, ¿no? Sino que los ateromas tienden a ser múltiples, ¿no? De ahí que son necesarios los exámenes, ¿no? Se relaciona mucho, por ejemplo, ¿no? con enfermedades coronarias también, ¿no? De ahí que se tienen que hacer todos estos exámenes. Entonces, uno de los tratamientos quirúrgicos más importantes que se tienen que realizar son la arterectomía, que es un procedimiento muy importante. Este procedimiento consiste en extraer la placa de ateroma de la luz del vaso afectado, esto es generando para ello un plano de clivaje entre la adventicia y el plano externo del ME. Entonces entra entre los dos planos, ¿no? Para lograr extraer la placa ateromatosa, de tal manera que nos permita despegar esta placa sin lastimar la arteria, ¿no? Esta cirugía fue ideada por Dos Santos en 1946 y desde entonces cada vez se ha hecho su uso más profuso. Se ha encontrado un variado éxito para las lesiones extensas, utilizándose anillos de disección, que son los strippers y las espátulas, que hemos visto en la anterior exposición, ¿no? Del material que se puede usar en la cirugía. Y en la actualidad esta cirugía está reservada para las lesiones de tipo segmentarias, no tanto para las lesiones extensas, ¿no? Esta cirugía también se puede combinar con la de bypass, que vamos a ver más adelante, y se tiene que hacer el uso de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, ¿no? Posterior a la cirugía, ¿no? Y de por vida. Entonces, este es el procedimiento de la arterectomía. Se hace un plano de clivaje entre la adventicia y la muscular, ¿no? De tal manera que lo que se busca es extraer el ateroma, ¿no? De tal manera que no sea lesionado la arteria, ¿no? Y de ahí, por eso es que su uso
en una patología extensa no es muy profuso, no da buenos resultados. Es mejor en patología segmentaria, ¿no? Cuando no se ha afectado un segmento grande de los vasos, ¿no? El otro procedimiento importante es el bypass o el puente, que en la cirugía coronaria ya lo hemos visto, ¿no? Y ya sabemos qué significa un bypass. Consiste en saltear la zona obstruida llevando la irrigación a la zona isquémica distal a la obstrucción, utilizando para dichos fines conductos autólogos, pueden ser las venas safenas invertidas del propio paciente, o sintéticos de material como el dracón, el poliéster y el PTFE, ¿no? Que también dan buenos resultados en estos casos, ¿no? Los conductos se suturan luego de realizar una arteriotomía por encima de la zona ocluida siempre, y otra por debajo de esta, con hilos sintéticos delgados y elásticos armados en una sola pieza con agujas atraumáticas de pequeño calibre, de tal manera que tampoco se llega a lesionar los vasos. Y también serán antiagregados estos pacientes y anticoagulados, ¿no? Después de la cirugía y también de por vida, ¿no? Podemos ver la preparación de la vena safena. Esta se tiene que colocar invertida y se realiza una ligadura y o sutura de sus ramas colaterales, ¿no? Se invierte por la dirección de las válvulas, para que las válvulas no se generen ningún problema, para que fluya la sangre. Sí. Después, para realizar la técnica del bypass, por ejemplo, en este caso tenemos la técnica de bypass femoropropitio con prótesis de dracón, que es un material sintético, pero que está dando buenos resultados, ¿no? Vemos cómo se realiza el puente, ¿no? Si la obstrucción se realiza superior a la lesión y llevándose a la porción distal, ¿no? Después de la lesión, de tal manera que se llega a realizar, ¿no?, el riego vascular hacia esa zona, ¿no? Como hemos dicho, las agujas que se usan tienen que ser atraumáticas, ¿no?, de tal manera que no se lesionan los vasos, ¿no? Y este procedimiento sí se puede realizar en lesiones extensas, ¿no? Es el de elección para lesiones extensas. La técnica de sutura es una término lateral, o cabeza de cobra. En este caso podemos verlo realizado entre una vena y una arteria también, ¿no? En esta figura podemos ver una técnica combinada de endarterectomía ilíaca con arteriografía con parche y bypass femoropropitio infrapatelar con la vena safena, ¿no? Podemos ver el bypass, ¿no es cierto? Y en la parte superior la endarterectomía, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora, ¿no? A veces realizar estas dos intervenciones conjuntas da mejor resultado. El otro tratamiento que se está realizando es el tratamiento endovascular. Consiste en la introducción de un catéter o balón dentro del vaso afectado, y posicionándose en medio de la estenosis se infla este balón hasta romper el ateroma y conseguir así devolver al vaso un diámetro aceptable para un buen flujo sanguíneo. En general se realiza en lesiones segmentarias cortas y arterias de un buen calibre, ¿no? Aunque poco a poco, con la evolución de los materiales utilizados y las indicaciones son cada vez más amplias y los resultados más alentadores, ¿no? Igualmente que los anteriores, estos tienen que recibir posteriormente antiderivación y anticoagulación, ¿no? Podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto?, cómo se realiza el procedimiento, ¿no?, endovascular. En la figura 1 podemos ver la oclusión de la arteria, ¿no? Es la arteria poplítea infrapatelar, ¿no? En el 2 y el 3 podemos ver cómo se realiza la dilatación. Con el balón podemos ver que es como si la arteria volviera a aparecer, ¿no? Y la expansión del mismo. En la 5 y 6 la introducción del stent que se coloca, y la expansión del mismo en la estenosis pre-stent. En el 6 y 7 podemos ver la introducción y la expansión de un nuevo stent proximal, es decir, se colocan dos stent. El resultado final podemos verlo en la figura 8, ¿no? Es como si la arteria hubiera recobrado casi totalmente su calibre, ¿no? Y mejora la perfusión, ¿no? Cada vez está realizando con mayor éxito ese tratamiento endovascular, y
está mejorando el pronóstico de los pacientes. Ahora tenemos que hablar de las oclusiones arteriales agudas. Todo lo que hemos hablado anteriormente era crónico, ¿no? Esta debe diferenciarse principalmente por su clínica, ¿no? Es de una presentación súbita por una obstrucción arterial súbita, de tal manera que la isquemia periférica es causada frecuentemente por una oclusión trombótica de un segmento arterial que ya previamente había sido estenosado, de tal manera que podemos encontrar en un paciente crónico podemos encontrar una oclusión aguda, ¿no? O también lo puede producir émbolos en un menor porcentaje, 30%. Debemos distinguir estas dos causas importantes porque el pronóstico y el tratamiento van a ser completamente diferentes. Los síntomas y signos de la obstrucción arterial aguda van a ser principalmente dolor. El dolor ocasionalmente está ausente en las isquemias incompletas. Los pulsos solo van a estar presentes en las isquemias de tipo crónica, ¿no? Cuando ya ha tenido un paciente crónico que se presenta una obstrucción aguda, hay disminución de la temperatura local, hay palidez, parestesias o anestesia, puede haber parálisis, cianosis, que es muy importante, una cianosis súbita que se presenta en un solo miembro, puede haber presencia de ictenas, puede haber rigidez muscular, gangrena, y la presencia de estos dos síntomas diagnostica una isquemia completa constituyendo una emergencia quirúrgica, ¿no? La rigidez muscular va a ser uno de los hallazgos más importantes, ya que la presentación súbita, a diferencia de la crónica, no le va a permitir a los músculos adaptarse a la hipoxia, sino que se va a presentar una contracción y rigidez mantenida de los músculos afectados. La presencia de estos síntomas diagnostica una isquemia completa, constituyendo una emergencia quirúrgica, como el doctor ya había dicho, ¿no? Tenemos hasta 6 horas para realizar los procedimientos de salvataje, y estos síntomas también podrían aparecer en forma tardía, de tal manera que no porque los síntomas han aparecido recientemente, podemos pensar que tenemos aún mucho tiempo, ¿no? Las áreas afectadas con más frecuencia en la isquemia crónica, en la isquemia aguda, van a ser en mayor porcentaje la femoral, en un 46%, siguiendo la ilíaca en un 18%, la aórtica un 14%, la región poplítea 11%, la región mesentérica 6%, humeral 3% y la renal 2%, ¿no? En nuestro caso lo que es importante para nosotros son las periféricas, ¿no? Otras causas menos comunes de isquemia arterial lo constituyen los traumatismos, las lesiones iatrogénicas durante cirugías de revascularización coronaria, los aneurismas popliteos y la disección aórtica, de tal manera que también podemos verlo en estos pacientes. El dolor es de inicio súbito. Este es un dolor que afecta a toda la extremidad, ¿no? En la isquemia crónica veíamos que era un dolor que afectaba solamente a los músculos relacionados que estaban un poco irrigados. En cambio, este dolor puede afectar a toda la extremidad. Es un dolor urente, constante, intenso, llegando a ser intolerable. Se acompaña de palidez e hipotermia al estar en el sitio de la obstrucción. Hay marcada disminución del llenado capilar. Hay disminución de la motilidad de la extremidad con abolición de los reflejos tendinosos y ausencia de los pulsos. Los cambios neurológicos comienzan con parestesias e hiperestesias, pudiendo llegar a la anestesia. Y la cianosis junto con las ictenas y la rigidez muscular isquémica traducen lesiones ya de tipo irreversible, ¿no? No pasibles de revascularización, de tal manera que en estos pacientes ya no se indica una revascularización, ¿no? La gangrena seca o húmeda representa la muerte tisular. Si encontramos un paciente que ya tiene gangrena seca o húmeda, ya significa que hay una isquemia crónica y ha habido muerte tisular. Esta también se ha llegado a clasificar. Esta clasificación recientemente se está haciendo y se está utilizando en cirugía cardiovascular. Se ha estadificado en un estadio 1 en el miembro que se encuentra viable y no está amenazado de inmediato y no sufre alteraciones sensitivas o motoras y presenta un flujo sanguíneo detectable por Doppler, ¿no? Un paciente que no está con un compromiso no muy grave, ¿no? El estadio 2 nos presenta un miembro amenazado en su viabilidad. La isquemia provocará la pérdida del mismo a no ser que se restablezca sin demora el riesgo sanguíneo. Lo podemos dividir también esta amenaza de amenaza ligera A,
2A y una amenaza inmediata 2B, y se caracteriza esta por un dolor, déficit sensitivo y debilidad muscular. No se detecta flujo sanguíneo por el Doppler, ¿no? De tal manera que este es el estadio en el que debemos intervenir con rapidez. El estadio 3 conlleva una isquemia que es irreversible y conduce a la pérdida de tejido. Hay desaparición de la sensibilidad, parálisis y ausencia de flujo sanguíneo arterial y venoso detectado por el Doppler, y este exige de amputación, ¿no? De tal manera que podemos ver que el manejo tiene que ser, el diagnóstico tiene que hacerse lo más antes posible, ¿no? Para que el paciente no avance de un estadio rápidamente hasta un estadio 3, ¿no? Ahí entran los síntomas conocidos, ¿no? Las 4 P's, 5 P's: palidez, parestesias, pain, dolor, pulso, parálisis. Bueno, eso es lo que hay que evaluar, justamente en esos casos. Claro, ustedes pueden responder. El diagnóstico se tiene que hacer a través de una anamnesis y exploración física exhaustiva, buscando todos los signos de hipotermia, cianosis, ¿no? El dolor, ¿no? La rigidez muscular, la parálisis, ¿no? Suelen establecer el diagnóstico de isquemia aguda en las extremidades. El tiempo disponible para su realización es muy escaso, por lo que necesitamos de ayuda de otros exámenes complementarios. No vamos a tener tiempo para realizar exámenes muy complejos, de tal manera que lo que se tiene que hacer inmediatamente es la realización de una ecografía Doppler y una geografía con contraste, que también nos sirve esta última para determinar el punto de la oclusión y nos sirve como guía anatómica para realizar la revascularización, ¿no? Entonces, estos dos exámenes complementarios van a ser los únicos que probablemente vamos a poder realizar y los que se tienen que hacer de todas formas. El tratamiento en una arteriopatía obstructiva de tipo agudo va a ser primero de tipo paliativo, administrando analgésicos para reducir el dolor, colocar los pies que queden por debajo de la altura del tórax, reducir la presión en las zonas de apoyo como los talones, malleolos y cualquier eminencia ósea mediante la colocación de material blando, y mantener la habitación caliente para evitar la vasoconstricción por el frío. Este tratamiento paliativo se realiza mientras se prepara al paciente para la cirugía, ¿no? Por la intervención, ¿no? El tratamiento farmacológico consiste en administrar heparina en dosis suficientes para evitar la propagación del trombo o una embolia recidivante. Los trombolíticos también se pueden usar por vía endovenosa, como la streptokinasa, urokinasa y el factor activador del plasminógeno, a fin de lisar el coágulo si no coexisten enfermedades hemorragíparas. Esto, por supuesto, se tiene que hacer en las primeras horas en un estadio 1, ¿no? El tratamiento quirúrgico consiste en la embolectomía o trombectomía, ¿no? La trombectomía consiste en la utilización de un catéter balón de Fogarty, el cual se introduce en la arteria proximalmente a la oclusión, y luego de atravesar esta se infla y retira arrastrando los coágulos. Esta práctica se puede realizar en solitario o bien agregar la trombolisis o conjunta con la trombolisis farmacológica, ¿no? Es algo parecido, ¿no?, al tratamiento, ¿no?, en enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos apreciar la embolectomía, ¿no?, que es el tratamiento de lesión, ¿no?, que, como hemos visto, se realiza en el estadio 2, ¿no? Proximalmente se ingresa, ¿no?, el balón de Fogarty, ¿no?, y habiendo llegado, ¿no?, a la región, ¿no?, donde está el trombo, se infla y posteriormente se procede a retirar, ¿no?, el coágulo, ¿no? Entonces, de tal manera que el paciente que se da es un tratamiento, ¿no?, invasivo, pero con un buen pronóstico, ¿no? Entonces, ese sería el tratamiento de elección quirúrgico en la arteriopatía oclusiva aguda, ¿no? Eso sería todo.